De mi única experiencia recogiendo autoestopistas, aprendí una lección. No recojas autoestopistas. Era sábado por la noche, probablemente alrededor de la 1 de la madrugada. Estaba conduciendo por la carretera que solía tomar para llegar a la ciudad. Era un tramo largo, donde no había nada más que bosque con unas pocas casas dispersas a ambos lados. Regresaba a casa desde la ciudad, y como era habitual a esa hora en nuestra tranquila y antigua ciudad, no había ningún otro coche en la carretera. Encendí las luces altas de mi Jeep para tener una mejor visibilidad en la oscura carretera, lo que me permitió notar a alguien más abajo, parado en el arcén. A medida que me acercaba, vi a una persona levantando la mano y mostrando el pulgar. Quería subir conmigo en el coche y viajar en la misma dirección. Mi corazón empezó a latir con fuerza, no sabía si debía parar o no. Frené para poder ver mejor al chico. En primer lugar, parecía ser un joven, quizás de unos 28 años. Llevaba una sudadera gris claro con la capucha puesta sobre la cabeza y jeans azules. El momento de tomar una decisión llegó de inmediato, y sin poder razonar adecuadamente, me detuve, bajé la ventana y pregunté: ¿hacia dónde te diriges, amigo? Simplemente hacia arriba por la carretera, respondió con un tono profundo y tranquilo. Sube. Llamé desde la ventana. Abrió la puerta de mi todoterreno y entró lentamente. El Jeep Wrangler tiene unos sellos muy ajustados en las puertas, así que cuando intentó cerrar la puerta por primera vez, no lo logró. Le dije cortésmente: «Oh, la puerta no se cerró. Solo ábrela y ciérrala con fuerza. Estas puertas son difíciles de cerrar». La respuesta que dio con su lenguaje corporal fue inquietante. Aproximadamente 3 segundos después de que terminé la frase, me miró, luego giró lentamente la cabeza hacia la derecha y esperó otros 3 o 4 segundos antes de finalmente abrir la puerta, y luego la cerró de nuevo. Por cómo se movía este tipo, ya me arrepentí de haberlo recogido. Pisé el acelerador y empezamos a avanzar por la carretera. El límite de velocidad en esta carretera era de 80 kilómetros por hora, pero yo iba a 120 para llevar al tipo a su destino más rápido. Entonces, ¿qué tan lejos dijiste que ibas? Hubo una incómoda pausa antes de que respondiera. Solo unas pocas millas más arriba. Quería encender la radio para romper ese incómodo y espeluznante silencio, pero algo en mi cabeza me dijo que no lo hiciera. De repente, de reojo vi que el hombre giraba la cabeza hacia mí. En ese momento me dije a mí mismo que necesitaba sacarlo del coche. Durante 2 kilómetros sentí su mirada golpeándome como un ladrillo y me esforcé por no mirar atrás. Finalmente, el extraño volteó la cabeza en otra dirección y dijo: «Sabes, he estado pensando durante mucho tiempo si debería acabar con todo esto». Lo miré desconcertado. Metió la mano en el bolsillo y dijo: «He estado llevando este cuchillo conmigo las últimas semanas, esperando el momento adecuado». El hombre sacó un gran cuchillo rojo del bolsillo y en ese momento sentí que mi estómago se retorcía de miedo. Le pedí que guardara el cuchillo inmediatamente. Con una voz tranquila y sin emoción, me dijo: «Detente junto a esa señal». Hice lo que dijo, me detuve junto al cartel del límite de velocidad, y lo que siguió todavía me persigue. El desconocido comenzó a cortarse el antebrazo junto a otras 3 cicatrices de cortes previos y emitió un gemido angustioso. Logré decir: «Necesitas salir de mi coche de inmediato, amigo». Él me miró de nuevo y dijo: «Sal del coche. Quiero mostrarte algo». Le dije que no, y él acercó su cuchillo hacia mí como una clara amenaza. «Solo sal por un segundo. Detrás de ese cartel quiero mostrarte algo». Sabía que mi vida estaba en juego y tenía que actuar con inteligencia. «Sí, está bien, colega, vamos a salir». Abrí la puerta de mi Jeep, la dejé abierta, levanté las manos y retrocedí lentamente de la puerta. Él también salió del coche y comenzó a acercarse hacia mí. Justo en ese momento, cuando estaba justo detrás del coche, salté de nuevo adentro, puse en marcha y me fui por la carretera, sin mirar atrás. Llegué a casa en 10 minutos,
todavía jadeando pesadamente, sintiéndome enfermo. Fue la cosa más aterradora que me ha pasado, y le insto a todos y cada uno de ustedes que, si alguna vez ven a un autoestopista en una carretera desierta por la noche, no hagan nada más que pasar junto a él a toda velocidad. En mi infancia escuché repetidamente esta historia de Sofía, una querida amiga de la familia, como parte de su tesoro de lecciones de vida. A sus méritos, permanece en mi memoria y emerge cada vez que se menciona el tema del autoestop. El simple recuerdo ahora me provoca una leve náusea al recordarlo. Sofía, que creció junto a mi padre a principios de los años 80, era una mujer brillante de 20 y pocos años. Era genuinamente compasiva, siempre lista para ayudar en momentos difíciles, ¿entiendes? No puedo imaginarla de otra manera, ni siquiera en su juventud, así que me resulta fácil imaginar que hacía lo mismo en aquel entonces. Mientras conducía hacia la ciudad, a unas 2 horas de su pequeño pueblo, Sofía notó a un hombre caminando por el borde de la carretera. Cuando se acercó, él se volvió de manera clásica como un autoestopista, extendiendo su mano y levantando un dedo grande con esperanza. Sofía, con un corazón amable, se detuvo y amablemente ofreció ayuda. Me contó que el desconocido parecía genuinamente educado, aunque un poco reservado, al pedirle que lo llevara a la ciudad. Con una cálida sonrisa, Sofía señaló la puerta del pasajero, invitando al hombre a unirse a ella. El agradecido lanzó su bolsa al asiento trasero antes de abrocharse el cinturón de seguridad, preparándose para el viaje que se avecinaba. Durante todo el viaje, mantuvieron una agradable conversación, discutiendo temas como amigos en común, eventos actuales y otros temas despreocupados, ya sabes, esas charlas sociales divertidas que hacen que el tiempo pase rápido. Sintió que entre ellos surgía un verdadero vínculo, así que lo trató con una cena en la parada para descansar. Notó que lucía un poco nervioso y torpe cuando Sofía insistió en pagar la cuenta, pero anteriormente en su conversación había mencionado sus dificultades financieras, lo que explicaba por qué viajaba haciendo autostop. Después de cierta vacilación inicial, él aceptó su gesto y continuaron su viaje. Al llegar a la ciudad, él expresó su sincero agradecimiento por el viaje y la comida, pidiendo cortésmente que lo llevaran al centro de la ciudad. Antes de despedirse, pidió el número de teléfono de Sofía, expresando su deseo de mantenerse en contacto y quizás volver a encontrarse algún día. Con la alegría de la idea de seguir a su nuevo conocido, Sofía compartió con gusto su número de teléfono y se fue, disfrutando la satisfacción de haber hecho una buena acción. Aproximadamente una semana después, recibió una llamada de aquel hombre a quien había ofrecido llevar. Desde el saludo, él no le dio oportunidad de hablar, insistiendo en que debía agradecer a las estrellas por su educación, porque su intención inicial, cuando se subió a su coche, era abusar y asesinarla. El desconocido confesó que en la parada planeada pretendía robarle el coche y deshacerse de su cuerpo en algún lugar remoto, para luego continuar su camino. Sin embargo, su sincera bondad e incluso su ofrecimiento de cenar con una sonrisa en el rostro lo impresionaron profundamente. No pudo llevar a cabo su plan siniestro, incapaz de reconciliar tal crueldad con la amabilidad que recibió de ella. Por última vez, se dirigió a Sofía por teléfono con las palabras: Por favor, Sofía, te ruego que nunca más recojas autoestopistas. Y luego cortó bruscamente la llamada. Sofía nunca volvió a saber de él. Sus intentos de marcar su número solo condujeron a una contestadora automática. Y así, de esta historia, aprendí una lección importante: seguiré el consejo de esa persona y me abstendré de recoger a cualquier autoestopista. 3 meses después de cumplir los 18 de enero de 2003, compré mi primer coche, un viejo Honda Civic. En una cálida noche de sábado, cuando mi amigo Carlos me invitó a una de las grandes fiestas de su amigo, sabía que no podría conducir mi Honda Civic de vuelta a casa. Así que fuimos en el coche de la novia de Carlos, Beatriz. Vivíamos en el campo, lo que significaba que las grandes fiestas eran raras, y cuando había una, era un gran evento al que todos asistían. Vivíamos a unos 5 o 10 minutos a pie de la casa de este chico.
Conocía su ubicación porque lo conocía, aunque no éramos muy amigos. Íbamos por la misma carretera de 2 carriles, tipo autopista, que atravesaba el bosque, y la casa de este chico estaba más adelante en esa carretera. En algunos lugares de esta carretera había unas cuantas casas a ambos lados, y luego volvía a ser una larga carretera vacía. La casa era pequeña, como muchas otras en la zona, pero aún así la fiesta se celebraba en la calle, ya que los vecinos más cercanos estaban bastante lejos y el ruido no molestaba. Me saltaré la mayor parte de la fiesta, hasta que Beatriz, que debía ser nuestra conductora designada, tuvo que irse repentinamente por asuntos familiares. Carlos dijo que todo estaba bien y que encontraríamos cómo llegar a casa. Pasaron unas horas más, se tomaron algunas bebidas más, y yo apenas podía mantenerme en pie. Miré el reloj, eran alrededor de las 2 de la madrugada. Decidí que era hora de irme. Comencé a buscar a Carlos, pero no lo encontraba en ninguna parte. En realidad, parecía que todos los que conocía ya se habían ido. Apenas podía pensar, pero aún estaba furioso porque Carlos se había ido sin mí. Le pedí el teléfono al anfitrión de la fiesta y marqué el número de teléfono de Carlos. Después de 2 intentos, me rendí, luego me di cuenta de que no debería despertar a su familia. Así que, literalmente sin saber qué más hacer, salí borracho a la calle y empecé a caminar de vuelta a casa. Sabía que en mi estado, este paseo me llevaría de media hora a 1 hora. Quizás a los 15 minutos de caminata por la carretera detrás de mí, vi una débil luz de los faros de un automóvil. Salté de alegría y levanté la mano con el pulgar hacia arriba. Cuando se acercó, el auto redujo la velocidad y se detuvo a mi lado. El hombre al volante de una vieja camioneta Chevrolet Tahoe bajó la ventana y preguntó: ¿Hacia dónde te diriges? Le dije que mi casa estaba un poco más adelante en la carretera y a la derecha, probablemente balbuceando las palabras. Él sonrió y me dijo que subiera al auto. Le agradecí y salté felizmente al auto. Estaba agotado y recuerdo que ni siquiera presté atención a lo que me estaba preguntando el tipo, porque estaba cerca de apagarme por completo. Y aquí está lo que pasó. Los recuerdos de estar en la camioneta se convirtieron en neblina y estoy seguro de que perdí el conocimiento. Lo siguiente que recuerdo es que me desperté aún en el auto. El tipo me miró y se apartó, pero no dijo nada. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que la carretera por la que íbamos no me resultaba familiar. Nerviosamente pregunté: ¿hacia dónde vamos? Entonces, ¿qué estabas haciendo hasta tan tarde? Respondió el hombre a mi pregunta directa con otra pregunta no relacionada, y fue entonces cuando me di cuenta de la realidad desagradable de la situación. ¿Podrías dejarme justo aquí? El hombre respondió con firmeza: no. Cuando lo dijo, sentí ganas de vomitar. No, en serio, sentí que iba a vomitar en ese momento. Con cada segundo, me sentía más y más nauseabundo. El hombre apartó la mirada de la carretera para mirarme, y entonces se me ocurrió la manera perfecta de distraerlo. Me volví hacia él, tratando de contener el vómito, y él empezó a desviarse y a reducir la velocidad del auto. Afortunadamente, había bebido tanto como bebí porque finalmente vomité y traté de hacerlo en las rodillas del hombre. El hombre gritó de frustración y detuvo el auto, entonces decidí correr hacia el bosque y esconderme detrás de unos arbustos. El hombre me siguió al bosque con una linterna, y en 2 ocasiones iluminó directamente sobre mí sin darse cuenta. Al final, escuché cómo sus pasos se alejaban aún más en el bosque, pasando junto a mí. Entonces corrí de vuelta hacia su todoterreno, pero desafortunadamente tuvo la inteligencia para cerrarlo. Milagrosamente, vi un coche acercándose a lo lejos y salí corriendo al medio de la carretera agitando los brazos como un loco. El coche intentó esquivarme, pero no lo permití. Se vieron obligados a detenerse y les grité que me ayudaran hasta que regresara ese hombre. Cuando les conté que fui secuestrado por el hombre al volante de un Chevrolet Tahoe, el conductor accedió a llevarme no a la comisaría ni nada por el estilo, sino a mi casa. Llegué sano y salvo a casa y no pude agradecerle al conductor.
Inmediatamente desperté a mis padres, y mi padre me preguntó si recordaba el número de su coche. Y en ese momento quise golpearme la cara. No pude obtener del chico la información más básica que me habría permitido hacer un informe adecuado sobre él. Todo lo que sabía era que conducía un viejo Chevrolet Tahoe negro. Definitivamente le dije a Carlos todo lo que pensaba, y parte de mí siempre le guardó rencor por dejarme en la fiesta sin decir nada. No veo a Carlos desde hace 4 años.